Aquí tengo un PTR de 2x1 al que le punté una placa de 1/4 para que me sirva como separador. Aquí tengo otro más y los colocaré uno por cada lado fijándolos con una prensa. Aquí tengo un cañón como el que fabricamos al principio, solo que este mide 14 centímetros de largo, pero la separación entre la tuerca y el pop-in es de 7.5 centímetros, igual que en los que fabricamos antes. Por el lado donde esté el pop-in, damos vuelta a la cara contraria y del corte medimos 2 centímetros. Y trazamos esta línea con la escuadra. Ahora coloco el cañón entre los PTRs de 2x1. La línea de 2 centímetros la voy a alinear con este PTR. Para centrarlo y ajustarlo coloco láminas calibre 26, en este caso entraron 2 por cada lado. Por último, coloco una prensa para fijar su posición. Ahora coloco un punto al centro por la parte de abajo, seguido de uno al centro por la parte de arriba. Ahora coloco un punto a cada lado y termino con un punto a cada lado por la parte de abajo. Aquí voy a repetir el proceso para colocar un cañón en el respaldo, pero este es exactamente igual a los que fabricamos al principio. Aquí tengo marcada la línea de 2 centímetros por el lado de la tuerca y esta la vamos a alinear con el PTR del respaldo. Para trazar esta plantilla coloqué la escuadra y tracé la primera línea. Después coloqué el PTR 2 pulgadas y tracé la segunda línea. De este perfil a este punto tengo 20 centímetros. De este perfil a este punto tengo 22 centímetros. Por último, coloqué el PTR y tracé la línea uniendo los puntos. Aquí tengo el PTR ya con su corte. Tenemos una perforación del corte de 90 grados a 15 centímetros y al centro. Esta es de 5.16. Ahora lo fijamos a la plantilla haciéndolo coincidir con sus líneas. Aquí tengo placa de 2 pulgadas por 1/4. En su lado corto mide 10 centímetros. En el lado largo mide 12 centímetros. Este es el mismo ángulo de nuestra plantilla. Le biselé estos 3 lados que son los que van a quedar sobre el PTR. Lo fijo con una prensa para mantener su posición. Punteamos y soldamos. Ahora coloco una placa de 1/4 sobre la plantilla y sobre ella coloco nuestro PTR que acabamos de soldar, haciendo coincidir su placa con las líneas de la plantilla. La fijamos con una prensa para mantener su posición. Aquí tengo un col roll de pulgada de diámetro por 24 centímetros de largo. Este lo vamos a colocar recargado al PTR y vamos a hacer coincidir el corte del col roll con el corte de la solera. Con mi mano izquierda presiono el col roll hacia el PTR y coloco un punto al centro de la solera, seguido de un punto a cada lado. Doy vuelta y hago lo mismo. Por último, aplico la soldadura. Ahora coloco nuestro maneral armado y sobre él coloco un PTR de 2 pulgadas.
Los fijo con una prensa asegurándome que están bien alineados entre sí. Ahora coloco un PTR de 2 pulgadas que servirá como separador. Repetimos el proceso con el maneral del otro lado. Aquí tengo un PTR de 2 pulgadas por 1 de 18.5 centímetros de largo. Tapamos un lado con solera de 2 por 1 por 1/8 y la perforación está del corte a 3 centímetros y al centro, y esta es de 5/16. Ahora la vamos a armar de la misma manera que hicimos antes con los manerales. Aquí tengo esta línea que tracé con la escuadra, está a 5 centímetros del corte. Ahora colocamos nuestra pieza de 2 por 1 asegurándonos que el PTR que pasa por encima quede bien alineado con la marca de 5 centímetros y bien sentado al PTR del banco. Ahora coloco un punto al centro de su lado derecho y otro a la misma altura en el PTR de 2 por 1 del otro lado. Después repetimos el proceso por su lado izquierdo. Retiramos las prensas y punteamos como siempre hacemos. En la parte de atrás tengo la línea que tracé con la escuadra. Está del corte a 10 centímetros. Repetimos el proceso anterior, pero esta parte sí la podemos prensar para que el proceso sea más cómodo. Por último, aplicamos la soldadura. Aquí tengo un PTR de 2 pulgadas por 1 en calibre 14. Ya le coloqué su tapa de solera por los dos lados. El total de su medida es de 23.5 centímetros. Las perforaciones están del corte a 3 centímetros y al centro. Para trazar la plantilla lo coloqué bien alineado con este perfil y marqué su perímetro. Aquí tengo un PTR de 2 por 1 de 42 centímetros. Pero este no tiene tapas de solera. Lo coloco sobre el MDF centrándolo y trazo su perímetro. Ahora coloco un PTR de 23.5 centímetros por el otro lado. Lo centro y trazo su perímetro. Ahora prenso nuestras partes. Punteamos y soldamos. Aquí tengo un PTR de 2 pulgadas de 34.5 centímetros. Por un lado le coloqué su tapa de solera de 3/16. Por el corte sin solera medimos 11 centímetros y trazamos la línea para la primera perforación. Las siguientes están a 3 centímetros una de la otra, hasta completar 8 perforaciones de media pulgada. Lo coloco sobre nuestra pieza centrado a los lados. Nivelamos, punteamos y soldamos. Aquí tengo un triplay de pino de 61 centímetros de largo por 28 centímetros de ancho, por 19 milímetros de espesor. Marqué sus esquinas con un disco de corte gastado de 8 centímetros de diámetro. Después coloqué nuestra parte centrándola en el largo y en el ancho para marcar su perímetro sobre el triplay. Ahora redondeo las esquinas con la caladora. Vuelvo a colocar nuestra pieza sobre sus marcas y la fijo con 2 prensas para mantener su posición. Ahora taladro con broca de 5/16. Después retiro nuestra pieza para taladrar con broca de 3/8.
Aquí les muestro la tuerca de inserto tipo T que voy a usar. Por último, coloco las tuercas en las perforaciones golpeándolas con el martillo. Aquí tengo un triple A de pino de 45 por 60 centímetros de 19 milímetros de espesor. De este perfil a esta línea tenemos 18.2 centímetros. En el otro lado hice lo mismo. De este perfil a esta línea tenemos 7.6 centímetros. En las esquinas del fondo redondeamos con el disco de corte gastado. Ahora redondeo las esquinas con la caladora y también hago el corte rectangular. Ahora vamos a centrar nuestro triple A tomando como referencia este cañón, al igual que en los agarres y entre el cañón y el PTR trasero. Lo fijamos con 2 prensas para mantener su posición. Ahora perforo con broca de 5/16. Aquí estoy perforando con broca de 3/8. Por último, coloco las tuercas de inserto tipo T. En un folder trazo una línea de 3 centímetros y después con un compás marco posicionándolo en el extremo de la línea y después repito por el otro extremo. Ahora coloco el compás en el cruce de las líneas y trazo un círculo. Después iré marcando sobre el círculo hasta lograr 6 puntos. Ahora simplemente voy a unir los puntos para formar un hexágono. Por último, recorto nuestra pieza. Aquí estoy marcando el hexágono sobre una placa de 3/16. Ahora cortamos con la esmeriladora. De cada perfil hacia el centro marqué una línea a 1.5 centímetros que me va a servir para centrar el tornillo. Aquí tengo un tornillo de 3/4 de diámetro por 4 pulgadas. Este lo llevé al torno para que le adelgazaran la punta a un diámetro de 9/16 y que le hicieran la punta cónica. Del corte hacia adentro tiene 1,5 centímetros. En este lado simplemente corté su cabeza. Para nivelar le colocaba el nivel y veía dónde le faltaba. Desbastaba y volvía a probar hasta lograr nivelarlo. Después lo fijo con una prensa y aplico la soldadura. Así damos por terminada la tercera parte. No te pierdas la próxima semana la parte final donde armaremos nuestra máquina. Gracias por ver mi contenido, darle like y compartir. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Nos vemos la próxima semana.